Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Bendiciones en este día de Shabbat, muchas verajat. Bueno, quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot. Quiero darle la gloria a nuestro Rey, Yehoshua HaMashiach, por permitirnos estar aquí nuevamente con todos ustedes en este Yom de reposo, este Yom de regocijo, como el Padre manda a regocijarnos en su bendita Torah. Por eso le doy la gloria y la honra, el honor a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey. Bueno, a disfrutar familia de la Kehilá de Yehoshua en este Yom. Saludos cordiales también para nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el Morearon Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales. También saludos cordiales a nuestros mentores, al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, que también hacen su aporte a la comunidad. Recuerden que estamos a través de las redes sociales, en Telegram, Facebook, WhatsApp y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua, donde usted puede también entrar a la plataforma o a la página de congregación, el Yo Soy. Usted puede ingresar allí y hacerse miembro activo. También somos una comunidad en línea, porque estamos debidamente registrados con el nombre de Asambleas Alfa y Omega, en los Estados Unidos, en la ciudad de Begarden, en Los Ángeles. Bien, hoy vamos a ver la parashat titulada Bese Hadevar, y esta es la cosa. Vamos a ver el libro de Shemot, capítulo 29, Éxodo, Isaías, capítulo 61, del 1 al 46, Tehilín, Salmo 65, el Bri Hadashat, primera de Pero, de Kefa, capítulo 2, del 1 al 25, y vamos a ver también, esa es la parashá. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hay algo que a mí me gusta cuando hago las porciones, porque cada día, mientras uno da la vuelta al ciclo de Parashat, no anual, sino el trienal que da más oportunidad, bueno, uno descubre cada cosa que uno dice, no sé nada. Y siempre me pasa lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que el Padre manda ahí en el capítulo 29 de Éxodo, en Shemot, que vayan y unjan a los sacerdotes, o el sacerdote, a los hijos de Aarón, que son los levitas, porque ellos son los que iban a llevar el tabernáculo. Cuando uno revisa la historia, ¿por qué el Padre trata no de copiar lo que hay de las naciones alrededor, sino que era parte de la cultura que se iba a entregar la Torah? Si hoy en la actualidad el Padre va a entregar la Torah, estoy seguro que él miraría alrededor de las naciones de lo que es Israel y no le daría a un pensamiento viejo, sino algo que estamos viviendo en esta época, en esta actualidad. Digo esto porque lo que se estaba haciendo cuando el Padre manda a Moisés para ungir a los hijos de Aarón y a sus hijos, era no solamente el servicio, sino también el cumplimiento de una función de representar al Padre en la tierra. Y representar al Padre en la tierra no tiene que ver no de una manera religiosa, sino de una nación que vivía bajo precepto, iba a vivir bajo precepto, mandamientos,
y que traería una nueva compromiso, esa es la palabra, un compromiso con una gente que estaba viviendo alrededor de Israel, no para con Israel, sino dentro de Israel. El otro comentario, si nosotros vamos a mirar lo que es el altar, el tabernáculo, lo que funcionaba dentro del tabernáculo y la consagración de los hijos de Aarón y sus hijos, bueno, tenemos que también irnos al tiempo de Adán y Eva. Ellos eran las personas que representaban al Padre en su función en el jardín, que ellos eran quienes administraban la tierra y todo lo concerniente de ponerle nombres a los animales y de trabajar para darle vida a la creación del Padre. Ya sabemos que hubo un intento fallido. Cuando digo un intento fallido me refiero a que hubo un rompimiento de ese convenio y ese pacto. En ese periodo de tiempo, perdóname que me vaya atrás, pero tengo que resaltar eso para poder explicar esta parte del por qué Israel, el servicio del tabernáculo. Porque daba al inicio de una promesa dada a Abraham, pero que no comenzó con Abraham. Inclusive comienza con Adán, como lo estoy diciendo. Pero quien marca la pauta para que eso pudiera llevarse a cabo, ni siquiera fue Abraham. Estoy hablando del tiempo de Noé. A Noé se le dio instrucciones específicas, no solamente de la construcción del arca, de lo que iba a acontecer desde el momento que él comenzara la construcción del arca, porque independientemente en el tiempo de Noé, era un hombre que cuidaba los principios del Padre. Y cuando digo los principios, estoy hablando de preceptos y mandamientos, no las 7 leyes noádicas, porque eso es un invento. Ya sabemos que hubo un rompimiento, el Padre manda a Noé, y Noé viene a ser prácticamente se convierte en el fundador, en el mensajero de una nueva creación, y que él y su familia iban a comenzar lo que iba a ser un nuevo comienzo para darle paso a lo que el Padre quería hacer no solamente con Noé, sino lo que había de venir. Hubo un caos, hubo una nueva creación, y en el momento que el Padre le dice a Noé, sal del arca, tú y tus hijos, presenta una ofrenda, y le da instrucciones específicas, ese era el comienzo de lo que estoy hablando para poder llegar aquí a este paso. ¿Por qué? Bueno, porque él está uniendo cielos y tierra, él se convierte como Moisés, un mediador, una persona que tenía que no solamente vivir por los preceptos del Padre, sino también el escuchar lo que el Padre decía en cuanto a lo que iba a acontecer en el tiempo de Noé. Igualmente, y tendría que acontecer en el tiempo que a Moisés se le entregó la Torá, y hablaron del templo, las dimensiones del tabernáculo, y su funcionamiento. Pero ¿quiénes iban a ejercer ese rol? Ya sabemos que en el tiempo de Noé, él tenía 3 hijos, Sem, Jafet y Can. Ya sabemos lo que pasó con Canaán. Y bueno, hubo un rompimiento. Llega Abraham, se le dan las instrucciones, lo que iba a comenzar ese proceso con él, una tierra, un hijo, una herencia, y todo un comienzo para dar inicio a un proceso que se estaba, cuando la mujer está embarazada y el feto está creciendo, una incubación de lo que iba a ser algo en un futuro lejano, inmediato para la época, pero que ese proceso comenzaba. En el tiempo de Moisés, cuando después que salen de Egipto, ese proceso se estaba gestando, estaba pariendo y se estaba dando a luz a un nuevo comienzo. ¿Cuál era el nuevo comienzo? Unir cielos y tierra. La función del tabernáculo era traer la presencia de Dios a la tierra.
Ya el Padre había hecho por medio de una alianza que era la fiesta de Pesa o el tiempo de la vida, porque ese es el tiempo que se le conoce así, el tiempo de la vida. Iba a gestarse todo esto para dar a luz a que un alumbramiento de qué, de una nación, unas promesas, pero sobre todo vivir de acuerdo a la Torá, pero que tenía que haber algo que uniera cielos y tierra, y era el tabernáculo. El ungir a Aarón y a los hijos era parte de un proceso que era lo que explicaba al principio. En comparación, si se le entrega la Torá actualmente, el Padre lo que estaba viendo, qué era lo que había en ese mundo antiguo en el tiempo de Moisés. En el momento que se dice que presenten a Aarón y a sus hijos para ungirlo y utilizan todo lo que estamos viendo aquí, primero el lavamiento, las ofrendas, el pan, los carneros y todo ello a la entrada de la tienda de reunión, la vestimenta, era porque en el tiempo de la vida también, que se le conoce en la temporada de la primavera, era para que el pueblo de Israel, o quienes llevaban el tabernáculo, el presentar las ofrendas y todo eso es para reconocer que Dios, Jehová, es el que provee, es el que le da el sustento, es el que le entregaba los cereales, el trigo, el vino, el aceite, y la tierra para que pudieran labrarla y trabajar. Pero el que él era la fuente, el creador de todo ello. Ese es el motivo de por qué Aarón, y sus hijos tenían que hacer todo este ritual, todo este proceso para dar inicio al servicio del tabernáculo. Si usted se da cuenta, ellos están ahí, entran, le dan la vestidura, toman el efod, pero que también antes existe el ritual de purificación. El ritual de purificación es lo que hace es que haya como una reconciliación en el sentido de, aunque tú no hayas cometido pecado, pero para entrar ahí tú tenías que reconocer y hacer ese ritual para poder trabajar, para dar inicio. Ahora, aquí vemos cosas interesantes. No solamente en el tiempo de la temporada de las primaveras, que es Abí, sino también entra en ese concepto, entran las fiestas, entra el día de Shabbat, todo el servicio que se tenía que dar y sobre todo el reconocimiento del pacto. Es bueno esto saberlo porque este proceso se ha mantenido a lo largo y ancho en el pueblo de Israel hasta un cierto tiempo, que en la historia podemos verla en la historia de los jueces, y ahorita explico qué era lo que se veía en los jueces, lo podemos ver en las crónicas, en los reyes, y inclusive cuando el Padre anuncia a través de los profetas lo que iba a acontecer con Israel. Dicho esto, Aarón y sus hijos presentan, le dan las túnicas, el sacerdocio, y dice, por pacto perpetuo. Así llenarán la mano de Aarón, la mano de sus hijos, después de hacer acercar al becerro delante de la tienda de reunión. Aarón y sus hijos apoyarán su mano sobre la cabeza del becerro. Ellos estaban apoyando la mano en la cabeza del becerro porque ellos son los responsables de lo que iban a hacer ese servicio. En el capítulo 18 del libro de Números, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. A ellos ahí se les está delegando la responsabilidad de la función del tabernáculo. Es decir, ellos eran los responsables de las fiestas, de llevar el calendario correctamente, de las funciones del tabernáculo.
El hecho que ellos cambiaran o modificaran algo sin el consentimiento del Padre, porque el Padre ya estableció eh, los tiempos señalados, el Shabbat, la costumbre que iba a tener el pueblo de Israel, ellos son los responsables de tal evento. Y dice en el capítulo 18 del libro de Números: entonces Jehová dijo a Aarón y a tus hijos, y tu casa paterna conmigo. Oiga, cargaréis con las ofensas contra el santuario, tú y tus hijos, y cargaréis con las ofensas con vuestro sacerdocio. También haz que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que se junten contigo y te sirvan mientras que tú y tus hijos y tú ministras ante la tienda del testimonio. Ellos acatarán la orden y la obligación de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que mueran, tanto como ellos o como vosotros. Ellos te acompañarán a la tienda del cuidado de la tienda de reunión y todo servicio del tabernáculo. Miren, si usted va al libro de Levítico y hace una comparación del libro de Deuteronomio, usted puede ver las condiciones que se le dan en el capítulo 27 y 28 del libro de Deuteronomio. Pero si usted va al libro, cuando yo digo, para aclararlo de una vez, en el libro de Deuteronomio está hablando del pueblo, es decir, quienes iban a llevar la administración de la justicia en Israel, que en este caso llevaba el peso los líderes de la nación, pero sobre todo el Sanedrín, los jueces, porque realmente en el tiempo permaneció, inclusive en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo, las personas que se encargaban de apoyar al liderazgo de la nación de Israel era el Sanedrín, el Beidín. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo capítulo de Levítico, en el capítulo, si mal no, en el capítulo 26, también a ellos se le demanda. ¿Qué se le demanda? Ellos eran los responsables, por eso estoy hablando del capítulo 18 del libro de Números, que ellos cargarían con la culpa, la responsabilidad de lo que era la idolatría, lo que entrara en el templo. Entonces, una cosa es el liderazgo en Israel, pero otra cosa era el tabernáculo. Y que tenemos que hacer una separación del funcionamiento del tabernáculo y del liderazgo de Israel, quienes llevaban la administración de la justicia. Entonces, que estaban separados, en cierto modo sí, porque eso se entrelazaba cuando un rey ofrendaba, cuando un rey trataba de hacer justicia en voluntad. Usted puede ver que los reyes también están involucrados en el tabernáculo. Cuando digo que están involucrados en el tabernáculo, era que tenía que haber administración de la justicia, tenía que haber un orden en el mismo tabernáculo, y por eso vemos a David cuando le delega a Salomón lo que iba a acontecer luego de su partida, y le da instrucciones que el rey no podía ejercer funciones dentro del tabernáculo. Es verdad, pero había un espacio cuando él llegaba allí y era cerca del altar, pero era ese espacio nada más. Por eso es que usted ve que Salomón, cuando se inaugura el templo, él presenta una ofrenda. Pero cuando digo que la presenta es que la entrega, porque no le tocaba. Ahora, hay algo interesante aquí, y que toda esta maraña, todo este enredo que a veces la gente tiende a decir que Yeshua en el orden de Melquisedec, sí. Y eso lo vamos a hablar después. Lo que quiero ahorita es hacer una separación de lo que era
la ministración y lo que le tocaba a Aarón y a sus hijos. Ellos van a ser los responsables del templo. Ellos tenían que cargar con la culpa si hacían lo malo. Quiero ir al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 10. Usted quiere ver las funciones de ungimiento, de lo que acontecía en el tiempo en Israel. Bueno, vaya a la historia de los jueces. Aún usted puede ver que el padre, cuando escogía a un rey, mandaba a los ancianos, ellos iban porque reconocían que ellos no podían hacer algo si el padre no estaba con ellos. Y estos reyes hacían que, bueno, los reyes el liderazgo de Israel iban y ungían ¿a quién? A la persona que el padre había reconocido para que llevara a la nación de Israel. Por eso vemos que a Gedeón lo ungen, vemos a Jefté, al mismo Sansón, y me falta por contar. Pero que esto mismo lo podemos ver también en su medida en el tiempo de los reyes de Israel. En 1 Samuel, en el capítulo 10, en el verso 1, también ungen ¿a quién? A Saúl. Y tomó Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de él, y lo besó y le dijo: no es que Jehová te ha ungido para ser príncipe sobre tu heredad. Al alejarte de hoy de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el límite de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: la Ana que había salido en buscar, han sido hallada. Pero he aquí que tu padre ha olvidado el asunto de las asnas, y está intranquilo por vosotros, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Luego pasarás adelante y llegarás a la encina de Tabor, y allí te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Elohim en Betel. Uno de ellos llevaba 3 cabritos, y otro llevando 3 tortas de pan, y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te dirán: 2 panes que recibirás en tus manos. Después de esto llegará a ti al collado de Jehová, donde hay una guarnición de los filisteos. Entre la ciudad encontrarás ahí un grupo de profetas que bajan de lo alto, precedidos de salterios, panderos, flautas y cítaras, y ellos están profetizando. 2 cosas aquí importantes. Profetizar no solamente es hablar a través del Ruach HaKodesh. Los profetas hablaron desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Lo que está ahí escrito es también lo que hablan los profetas. Pero aquí estamos viendo algo, que lo ungieron. Él no fue ungido porque él quiso, no, fue ungido porque el Padre lo mandó. A Aarón y a sus hijos lo mandaron y lo ungieron para un propósito. A Abraham el Padre lo agarró con un propósito, a Isaac con un propósito, a Jacob, cambiado el nombre Israel, con un propósito. Y podemos verlo a lo largo de la historia. Cuando vemos inclusive el sacerdocio en el tiempo de Melquisedec, dice que era rey de Salem y rey de justicia de la tierra. ¿Y dónde estaba digamos que el funcionamiento? ¿Dónde está Abraham? Bueno, vaya y búsquese el espacio y vea que no es casualidad tampoco, donde Abraham le entrega los diezmos del botín de guerra, garantizando de por vida el triunfo, porque el padre reconocía inclusive a Melquisedec. Ahora, ¿qué tiene que ver el funcionamiento del tabernáculo en ese espacio y en ese territorio? La representación de Jehová en la tierra. Traer a tierra los designios del Padre tiene que ver con la Torah y sus condiciones que Él estableció para poder llevar a cabo a una nación y a un tabernáculo. Si usted se da cuenta, lo que le dijo Samuel a Saúl, agarró una redoma de aceite,
pero también dice que buscaron unos animalitos donde presentaron que comieron. ¿Y por qué? Bueno, porque también está diciéndole que es el Dios que lo sustenta, el Dios que provee, el Dios que... y que lo escogió a él para tal funcionamiento. Ese es el motivo de que una persona tenía que saber llevar la función, el liderazgo, lo que era el tabernáculo y su funcionamiento en cuanto a la entrega de ofrendas, de cereales, vinos, animales y todo lo concerniente al templo, inclusive las vestiduras. No era casualidad. En Levítico 8, también, si ya estamos hablando del libro de Números, que ellos eran los responsables, ellos los que iban a llevar la culpa, la carga de algo que hayan hecho equivocado. Bueno, en el libro de Levítico habla de esto también. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y di cuando hagas montar las lámparas, de las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte del candelabro. Y así hizo Aarón hacia la parte delantera del candelabro, hizo montar las lámparas, y tal como Jehová había ordenado a Moisés. Y esta es la anchura del candelabro. Ok. Vamos al verso 6. Toma los levitas entre los hijos de Israel y purifícalos, para que harás con ellos, así rociarás sobre agua de expiación. Harán pasar navaja por todo su cuerpo, lavarán sus vestidos y se purificarán. Estamos viendo que también el ritual de purificación tenía que ver que todo era quemado. Lo que hoy mucha gente ve como Hanukkah, esos 7 días y el octavo, lo que estaba haciendo era eso mismo, el levantamiento, el resurgimiento del altar o de lo que iba a ser el funcionamiento del templo. No tiene nada que ver con el cuento que se nos dijo de que la lámpara tuvo 8 días prendida, un milagro. No, la lámpara se apagaba. Ahora, yo no lo pongo en duda, pero la lámpara se apagaba, se prendía a las 6 de la tarde y se apagaba a las 6 de la mañana. Y cuando hubo ese evento, bueno, lo que hubo fue purificar el tabernáculo. Miren, cuando nosotros vamos al libro de Oseas, inclusive en el libro de Lamentaciones, y Jeremías, los profetas, del descuido que pasó con el pueblo de Israel, de llevar el tabernáculo, de las cosas santas, los espacios, el espacio sagrado que era el templo, el funcionamiento del mismo. El Padre está molesto con el pueblo, o que en este caso los levitas. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4. Mire, esto de llevar la responsabilidad, la culpa, usted puede ir antes de o sea, vamos al capítulo 17 de Números, y usted puede ver cuando el Padre escoge a Aarón y le dijo, pon las 12 varas y que ellos, al pueblo a quien yo haya escogido entre las tribus de Israel, ellos son los que van a llevar el tabernáculo. Se guardeció la vara de Aarón, y era una vara de almendro, el tiempo de la vida, y por eso fue que ellos, el Padre le dio esa función. Miren, tomar funciones, atribuirse títulos personales, usurpar un lugar, el Padre lo condena. Usted puede ver la historia de los macabeos, una familia se atribuyó, inclusive parte de lo que iba a ser el del templo, inclusive el reinado. Pusieron, aún en el primer siglo, sacerdotes que no le tocaban tal funcionamiento. Con la corrupción que había del Imperio Romano, quienes administraban
el templo, el sacerdocio, no les tocaba. Pero que sin embargo el Padre permitió situaciones para corregir, ojo. Ahora sí, vamos al libro de Oseas, capítulo 4. Mire, esto es tan cierto que abrí el libro y me cayó la cita de lo que estoy hablando. ¡Qué bárbaro! Oseas 4:6, ¿qué dice? O mejor dicho, vamos a leer el 1 porque hay información valiosa aquí. Oí el oráculo de Jehová a los hijos de Israel, porque Jehová tiene una contienda con los habitantes del país, por cuanto no hay fidelidad ni misericordia. Oiga, ¿con quién? Con los habitantes. ¿Y qué dice? A los hijos de Israel. No hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Se propagan el perjurio, la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio, el libertinaje, y un charco de sangre toca al otro, y por eso tendrá luto la tierra. Está hablando de Israel. Desfallecen juntamente con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar perecerán. Esto está hablando de un nivel de interpretación, pero no voy a caer en eso. Oiga, pero nadie acuse ni reprenda al otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Por tanto, tropezará en pleno día, y junto con el profeta tropezarás en noche. Perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te desecharé de mi sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Miren, aquí está hablando al pueblo de Israel, pero sin embargo va directamente al sacerdocio. Usted puede ir al libro de Ezequiel en el capítulo 13 lo que sucedía. En el libro de las crónicas, lo que hicieron los reyes conjuntamente con los sacerdotes, profanaron la tierra, culto a Molot, y pare de contar. Pero que hoy en la actualidad eso no hay mucha diferencia. Las naciones están contaminadas con pactos, no me gusta llamarle babilónicos, pactos que no tienen nada que ver, no solamente con el pueblo de Israel. Estoy hablando también de las naciones que están involucradas, sumergidas y no se dan cuenta en tal engaño. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 10, tenía que haber un ritual de purificación. Pero ante esa cita, quiero ir también al libro de Lamentaciones, como lo dije. O sea, ya di esta cita en el libro de Oseas, quiero ir al libro de Lamentaciones, porque también Jeremías el profeta habla en contra del sacerdocio, pero sobre todo también lo que acontecía cuando ellos estaban en el exilio. Capítulo 1, verso 4. Las calzadas de Sión están en luto, nadie asiste a las solemnidades. Todas sus puestas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus doncellas están afligidas y ella misma está sumida en amargura. ¿Por qué se produjo esto? Porque desecharon el sacerdocio. Pero no solamente fue el sacerdocio. Los reyes que administraban la justicia no estaban haciendo lo bueno y por tal motivo fueron llevados en esa condición. La cita que le estaba diciendo de Reyes es Primera de Reyes capítulo 2, el verso 27 en adelante, pero es cuando Salomón, mire lo que sucede, el verso 23, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Jehová Elohim, aún añada, si Jehová no habla este asunto contra su propia vida. Vive Jehová que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre, y me ha hecho en casa como había prometido, que será muerto en este día. ¿Pero quién? El rey Salomón envió por mano de Benaía ben Jodá, y quien arremetió contra él y lo mató. Pero el sacerdote Abiatar dijo al rey, aunque eres digno de muerte, retírate de tu campo en Anán. No te mataré hoy porque has cargado la carga de Jehová,
delante de mi padre David, y ha participado en todo aquello que mi padre sufrió. Y así Salomón excluyó a Abiatar del sacerdocio, para que la palabra de Jehová fuera cumplida. Eso es lo que sucede cuando hay personas que no están haciendo lo correcto. Cuando hay personas que se olvidan de sus funciones, pero entra la corrupción. El templo era la parte de la purificación del estado o de pureza de impureza que tenía que tener el pueblo de Israel. Pero no estaban haciendo lo bueno. Aquí lo podemos ver en el rey Abiatar. Miren, cuando vamos al libro de Deuteronomio, cuando habla de que enviaré un hombre como Moisés, en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo, Yeshua confrontó a mucha gente del templo. ¿A quiénes? A los escribas y fariseos. Estaban los celotes, habían otra gente que trabajaban para Roma, inclusive. Aún Roma tenía en su imperio, tenía su sacerdocio, a Maximus, que era el dios de ellos. Entonces, en esa lucha de poderes, en ese espacio que era Israel, Yeshua también apuntó el dedo contra los líderes de la nación y aún con el templo. Por eso que el libro de Hebreo habla magistralmente lo que tenía que venir a hacer Yeshua. Miren, el Morerón tiene un estudio que también se llama el templo de los leprosos. ¿Y por qué se le llama el templo de los leprosos? Usted puede ir a la página de El Yo Soy y escuchar ese audio. A mí me encantó cuando yo estaba empezandito a caminar por aquí y escuché eso. No sabía eso. Vaya, no quiero hablar de ello, para eso el Morerón hizo ese estudio y su esposa. La cita que quiero darle es Malaquía, y quiero ir finalizando también con me faltó tiempo. Usted puede ver lo que pasó allí. Dice que el oráculo de Jehová al pueblo de Israel, después del profeta de Malaquía hasta el libro de Mateo, Matíyahu, el Brihadashar, hubo un periodo de 400 años de silencio. Imagínense. Pero quiero leer del verso 5, porque ya usted entiende un poquito que este libro va contra los sacerdotes o quienes estaban llevando el tabernáculo. Y dice, el hijo honra al padre, el verso 6, y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy el padre. ¿Dónde está mi honra? Si yo soy el señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Así dice Jehová a Sebaot. A vosotros, oh sacerdotes, que despreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ofrecer mi altar comida mancillada, y diréis, ¿en qué hemos mancillado? Considerando la mesa de Jehová despreciable. En el capítulo 2 también vuelve otra vez a remeter. En el capítulo 1 de Jeremías también. Miren, cuando Yeshua hace milagros y confronta a los fariseos, usted vaya, cuando Yeshua sana a los 10 leprosos, si usted ve qué significaba Samaria, en Samaria Jeroboam había hecho un templo, había división, no había acuerdo entre lo que era el reino de lo que fueron las 10 tribus, que estaba, no estoy diciendo que todos estaban en Samaria, pero que rindieron culto a los dioses que Jeroboam había llevado al templo. Cuando Yeshua sana a esos 10 leprosos, él mandó inclusive, vayan y presenten la ofrenda que mandó Moshe. Estaba restaurando no solamente a las tribus, estaba restaurando también el servicio del templo. Aunque estaba vigente, aunque estuviera en la condición que estaba, Yeshua nunca invalidó el templo. Hubo milagros que él hizo también, inclusive cerca del templo. Al ciego
también sanó. Cuando nosotros vemos el contexto de dónde estaba el ciego y por qué los sacerdotes y la gente del templo, los escribas y fariseos, estaban en contra de Yeshua, es porque Yeshua lo estaba confrontando. Y porque la cita que da en Deuteronomio, un profeta como Moisés, el pueblo decía, ¿será este el que mandó al Padre? Porque las cosas que hace este hombre, nadie en Israel las había hecho. Sí habían, o hubo gente que, Elías y Eliseo. Pero no es el tema. Estamos hablando del servicio del templo. Yeshua siempre hizo para traer restauración, porque el problema también ellos decían, ¿quién ungió a este hombre? Y ese es el asunto de por qué no hay fe en el Mesías en algunos sectores de Israel, porque uno no solamente era la paz, el templo, las 12 tribus reunidas, sino ¿quién lo ungió a él? En el libro de Hebreo, magistralmente, se dice que fue Pablo. Él explica eso en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Hebreo. Y en el libro de Lucas, él comienza a decir en el verso 49, pero vino a echar fuego en la tierra, y ¿qué más vieron? Y ya que fue encendido. Pero aún tengo un bautismo para ser bautizado, y como mi angustio, hasta que todo sea cumplido. Pensé que vine a traer paz a la tierra, os digo sino división, porque ahora en adelante 5, uno en su casa estarán divididos, 3 en contra y 2 en contra. Está hablando del pueblo de Israel, a los líderes, y que eso está sucediendo en el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de bautismo está hablando de Yeshua? Porque el Mesías no podía morir. De acuerdo al pensamiento que tenía la casa de Judá, el templo, los sacerdotes. En Mateo, capítulo 8, perdona que me haya extendido, en el verso del 1 en adelante, y descendió del monte y le siguieron dos grandes multitudes. Aquí un leproso se acercó y se postraba ante él, le está reconociendo y diciéndole, Adón, si quieres puedes limpiarme. Él extendió su mano y lo tocó, y quiero, y se limpio. Al instante fue limpiada su lepra. Yeshua le dice, mira, no le digas a nadie, solamente muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. ¿De quién? De ellos. Interesante, porque esa ofrenda lo mandó a presentarla para testimonio de quién, para que le reconocieran en la tierra que era el Mesías. Y por eso el libro de Apocalipsis, y termino ahora sí con esto, y les pido disculpas, me faltó otras cositas, pero será en otro momento. En el capítulo 5, el verso 8, miren, el verso 8, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno nacito y tazones de oro e incienso, que son las oraciones de los santos. Ya sabemos, ¿pero dónde? El templo. Y finalizo con esto, sí. Capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 3. Y llegó el otro ángel, se puso en pie junto al altar, teniendo el incensario, y le fue dado mucho incienso para que ardieran las oraciones de todos los santos. El altar de oro delante del trono. En el trono se sentaba, ¿quién? Los líderes. Pero ¿qué líder? El que el Padre había escogido. Pero en el trono celestial se sentó Yeshua. Por eso es que está haciendo la unión de cielos y tierra, y por eso es que Pablo en el libro explica todo lo que tenía que acontecer, el libro de Yom Kippur, en el día de Yom Kippur. Familia, me faltó tiempo, le pido disculpas, había una cita que quería compartir de Edra y Nehemías cuando comenzaba el sacerdocio también
la vestidura lo puede buscar, Edra capítulo 2, verso 6, Edra capítulo 13, verso 29, Nehemías capítulo 7, del 70 al 72. Bueno, familia, le pido disculpas, pero de todas maneras estamos en Shabbat, regocijémonos y sigamos. Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom.